Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a ver un ejemplo de análisis de un sistema de segundo orden. Bien, para ello vamos a partir de un ejemplo relativamente sencillo en el cual pues disponemos de un sistema mecánico que consta de un muelle de constante K y tenemos también un elemento que es el que simula el rozamiento, que tiene una constante B, y esto está unido a una masa M. Y esta masa M la sometemos a una fuerza F de T. Pues bien, planteando las ecuaciones en su punto de equilibrio, linealizándolas y obteniendo la función de transferencia entre el desplazamiento I de la masa y la fuerza F aplicada, llegaríamos a que I partido por F es igual a 1 partido ms cuadrado más bs más k. Bien, vamos a partir de aquí para no extendernos demasiado. Y lo primero que conviene señalar es que esta ecuación no la tenemos en la forma genérica que viene en el manual, dado que en el manual y en general en todos los manuales de automatización, la forma genérica de un sistema de segundo orden es K sub e omega n cuadrado partido por s cuadrado más 2 omega n s más omega n cuadrado. Evidentemente, pasar de esta forma a esta de aquí es inmediato, basta con que dividamos el denominador por s para tener el término s cuadrado, dividir el denominador por m para tener el término s cuadrado independiente. De esta forma nos quedaría que i partido por f es igual, dividimos arriba y abajo por m para que no varíe, nos quedará 1 partido por m y abajo s cuadrado más b partido por ms más k partido m. Y en este caso, llegados a este punto, ya podremos identificar y diremos que b partido m lo identificamos con 2 omega n, es decir, esta parte de aquí con esto de aquí. Luego k partido m lo identificamos con omega n cuadrado, es decir, que omega n será la raíz cuadrada de k partido por m. Y por último tendremos que 1 partido por m, el numerador, será ke omega n cuadrado. Pues bien, a partir de aquí ya podemos empezar a desarrollar o analizar el sistema. Para ello vamos a calcular en primer lugar los polos del sistema. Los polos del sistema, dado que sabemos que es una ecuación de segundo orden, los podemos calcular a partir de esta expresión. Podemos entrar también en su equivalente. Cualquiera de ellas nos va a dar la misma situación de los polos. Y entonces, dado que es una ecuación de segundo grado, los polos que anulan el denominador, los polos que son los ceros que anulan, o los valores de S que anulan el denominador, los vamos a obtener de la siguiente forma. Sería pues menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a, que son las dos raíces de una ecuación de segundo grado. Entonces, en este caso, tendríamos menos b, que es el término que tenemos aquí, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Bien, en este caso podemos plantear diferentes escenarios para analizar el sistema. Vamos a partir del caso más sencillo, puesto que B es una constante positiva. Vamos a imaginar que en este sistema no hubiera rozamiento, es decir, que B fuera igual a 0. En ese caso, nuestros dos polos, S1, 2, quedarían reducidos a más menos raíz cuadrada de menos 4mk partido por 2m. O dicho de otra forma, nuestros polos serían, dado que m es esencialmente positivo y k es una constante también positiva, esto sería más menos j raíz de 4mk
partido todo ello por 2m. Bien, vamos a asumir un caso sencillo, y durante el resto del ejemplo lo vamos a hacer así, en el cual pues la masa valiera 1, la constante del muelle valiera 1. En ese caso, nuestros polos quedarían reducidos a más menos j, y esto sería 2 entre 2, 1. Por tanto, sería simplemente más menos j. Es decir, nuestros polos se están situando justamente aquí y aquí. Bien, si los polos están situados en esos dos, están situados en el eje imaginario, puesto que no tienen parte real, lo cual tiene sentido, puesto que si b es igual a 0, es decir, si no hay atenuación de la respuesta, pues lo que va a pasar es que ante una entrada escalón, dado que están en el eje imaginario, van a estar permanentemente oscilando. Es decir, la respuesta del sistema, es decir, la I, va a oscilar permanentemente ante una entrada f de tipo escalón. ¿Por qué? Pues porque no existe parte real que atenúe la respuesta. Es decir, la respuesta va a estar formada solamente por senos y cosenos, y eso implica que va a estar constantemente oscilando. Para verlo, podemos ir a octave y vamos a ver qué es lo que pasa ante una respuesta en la cual b es igual a 0. Si b es igual a 0, en esta expresión de aquí tendremos que el polinomio del denominador se ha reducido a s cuadrado más k partido por m, que es 1. Por lo tanto, este será nuestro denominador. Y vamos a ver qué pasa ante una entrada escalón. Para eso nos venimos aquí y miramos a ver qué es lo que sucede en entrada una referencia como la que hemos puesto, 1 partido por s cuadrado más 1, cuando le metemos en ese caso vemos que la respuesta del sistema es una señal senoidal que está oscilando permanentemente. Bien, volviendo a nuestro caso de estudio, vamos a ver qué es lo que pasa cuando incrementamos un poquito el rozamiento, es decir, cuando incrementamos ligeramente la B. Vamos a incrementarla de tal modo que B sea menor que 4mk, es decir, la B va a ser positiva, pero con un valor relativamente pequeño. Y decimos B menor que 4mk para que este término siga siendo negativo. En ese caso, nuestras raíces S1, 2 se van a situar en menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, vamos a hacerlo bien desde arriba, menos b más menos b cuadrado, ¿vale? Menos 4c, que será 4mk, partido por 2a, en este caso 2m. Bien, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues como b es un número positivo, esencialmente positivo, puesto que es un rozamiento y por lo tanto es positivo, significa que los polos ya tienen una parte real. Bien es cierto que es negativa, es decir, van a estar en el semiplano izquierdo, pero van a tener una parte real, y eso se traduce en que la transformada inversa va a tener de alguna forma una exponencial negativa, que va a hacer que la señal se atenúe con el paso del tiempo. Pero por otra parte, como b cuadrado es más pequeño que 4mk, significa que este término que hay dentro de la raíz va a ser todavía negativo, y por tanto la raíz o las raíces van a tener una j, es decir, van a ser imaginarias. Esto se traduce en que las señales se van a situar o van a tener una parte real, perdón, que va a ser menos b partido por 2m, y una parte imaginaria que va a ser precisamente j por la raíz cuadrada del valor absoluto que hay dentro de la raíz partido por 2m. En ese caso vamos a tener dos raíces que se van a situar aquí y aquí. La parte real de estas raíces va a ser menos b partido por 2m. Y vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. Es decir, cuando el valor de b es un valor positivo, es decir, hay rozamiento, pero b es pequeño. En ese caso vamos a dar un valor pequeño, por ejemplo,
b igual a 1, que verifique esta condición, ¿vale? Y la b igual a 1 la verifica porque 1 es menor que la raíz cuadrada de 4 por 1 por 1, que es el ejemplo que estamos utilizando. Vamos a seguir con m igual a 1, k igual a 1. Y en este caso, nuestro denominador es s cuadrado más s más 1. Es decir, s cuadrado más s más 1. Y en ese caso vamos a ver qué sucede ante una respuesta escalón. Bien, en ese caso tenemos que hacer la función de transferencia 1, como he dicho, aquí, 1, 1, 1. Y vamos a ver qué sucede con la respuesta al escalón. Pues bien, en este caso vemos que la respuesta presenta un pico, oscila ligeramente y luego tiende a su valor de equilibrio. Podemos haber dado un valor más pequeño. Vamos a ver qué pasa si le damos, por ejemplo, 0,5, que también verifica que es mayor que 0 y que es menor que la condición que habíamos dicho de que la raíz cuadrada de 4 mica. Es decir, vamos a hacer que b sea 0,5. En ese caso, vamos a ver cuál es la respuesta ante una entrada escalón. Y vemos que la respuesta oscila más. Es decir, conforme b, partíamos de b y vimos que oscilaba permanentemente. Cuando b ha sido ligeramente positivo, como en este caso, pues oscila, pero la señal se atenúa. Cuando hemos hecho b más grande, es decir, por ejemplo, b igual a 1, hemos visto que todavía oscilaba, pero oscilaba menos que en el caso de 0,5. Si hacemos b un poquito más grande todavía, por ejemplo, 0,8, 0,8, pues vemos que oscila, pero oscila un poco menos. Y podríamos seguir así. Vamos a suponer ahora que b vale pues 1,5. Es decir, que ya va creciendo y se va acercando al límite que habíamos puesto, a la condición que habíamos puesto. Y vemos que aquí ya presenta un pequeño pico, pero que finalmente tiende al valor final. Es decir, la oscilación que presenta aquí ya es muy poquito. Es decir, vemos que conforme b va creciendo, el sistema cada vez oscila menos. Pero eso es algo que podíamos, puesto que si teníamos un sistema como este y en este sistema estamos haciendo que el rozamiento crezca, es decir, que este elemento de aquí cada vez tenga más importancia, pues el sistema tiende a estar más frenado y por tanto ante una entrada f de t, pues el sistema tiende a estar más quieto, más parado, puesto que el rozamiento es cada vez más grande. Y eso lo estamos viendo con la respuesta ante una entrada escalón. Y vamos a hacer crecer un poquito más la b y vamos a acercarnos al límite en el cual b valga 1,9. En el límite tendremos que m es 1, k es 1, que son lo que hemos dicho, m igual a 1, k igual a 1, y vamos a acercarnos a ese valor, ¿vale? Al valor límite, haciendo que b sea igual a 1,9, ¿vale? Puesto que la raíz cuadrada de 4 por 1 por 1 es 2. Pues vamos a escoger b igual a 1,9. En ese caso, haciendo b igual a 1,9, lo que sucede es que ya directamente la respuesta apenas, bueno, no se termina de ver, aquí tendría un pico muy pequeñito, y luego ya tendería hacia la respuesta, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso todavía presenta una pequeñísima oscilación, pero ya prácticamente no oscila. ¿Cuándo pasaría esto ya? Pues cuando cogiéramos el valor precisamente de b
igual a 2. Si cogemos el valor b igual a 2, ¿qué sucede? Pues que 4mk es 2, por tanto haríamos que b fuese igual a 2. Si sucede eso, el término que hay aquí dentro vale 0 y por tanto ya los polos no tendrían parte imaginaria, sino que tendrían solamente parte real, dada por menos b partido por 2m. Justo en el caso de que b fuera igual a 2, igual a la raíz de 4mk, habría dos polos dobles situados en el eje real. Estarían los dos polos aquí. Y en ese caso, ¿cuál sería la respuesta? Vale, en ese caso, nuestra función de transferencia sería s cuadrado más b partido por m sería más 4s más k partido por m más 1. Es decir, tendríamos un sistema como s cuadrado más 4s más 1. A ver, que no nos equivoquemos. S cuadrado más 4 partido por m más k partido por m. ¿De acuerdo? En ese caso, si ponemos este denominador, a ver, sería... Sería el límite exactamente en el punto b igual a 2. Estoy diciendo 4 y sin embargo es 2. ¿Vale? Porque b tiene que valer, hemos dicho, menor que 4, por tanto el límite lo tenemos en 2. En este caso la función de transferencia será s cuadrado más 2 partido por 1. Aquí hay un error, disculparme. Más 2 partido s más 1. Vale, pues si representamos esa función que es justo el límite en el cual b cuadrado valdría 4 y 4mk vale 4, por tanto no tendría parte imaginaria la respuesta, perdón, los polos. Los dos polos estarían sobre el eje real. En ese caso, si representamos esta función, la respuesta a esta función de transferencia un escalón, apenas de diferencia con la que habíamos visto antes, pero en este caso sabemos que ya la respuesta no oscila en absoluto. Y a partir de aquí, ¿qué pasaría? Pues que la respuesta cada vez se atenuaría antes, ¿vale? Y la respuesta se parece cada vez más a una respuesta exponencial, que es una respuesta como la que tienen los sistemas de primer orden. Vamos a seguir aumentando el valor y a continuación le vamos a dar un valor suficientemente grande. Por ejemplo, le vamos a aumentar y le vamos a poner que b sea un valor tan grande como, por ejemplo, 200. Vamos a hacer que b sea igual a 200. En ese caso, nuestro denominador será s cuadrado más 200s más 1. S cuadrado más 200s más 1. Fijaos que para este valor de b, este término aquí dentro es muy grande, es muchísimo más grande que esto de aquí, por tanto, los dos polos se nos van aproximando uno a 0 y el otro se nos va aproximando a menos infinito. Si representamos eso, veremos... A ver... Si representamos esta función... Obviamente cada vez se parece más a una exponencial, pero podríamos... El rozamiento, el valor de la b es más grande, entonces antes se atenuará la respuesta del sistema. Vamos a hacer que sea, por ejemplo, 2000. En este caso no oscilará nada y la respuesta se atenúa inmediatamente, es decir, el valor de la f se disipa
muy rápidamente. Así si conseguimos. Otra vez. Ahí está. Entonces, conforme va aumentando el valor de B, esto se va aproximando cada vez más y se parece cada vez más a un escalón. Bien, pues como vemos, el valor del rozamiento ha ido modificando la situación de los polos y hemos ido pasando desde un sistema como este que oscilaba inicialmente en una escala que presentaba una oscilación atenuada a un sistema que no oscila absolutamente nada. Respecto a los parámetros que nos viene en el manual de cálculo de MP, el tiempo de pico, etcétera, etcétera, evidentemente solamente tienen sentido en este caso de aquí. En el caso de valores de B que estén desde 0 hasta 2, puesto que para valores mayores que 2 hemos visto que la respuesta se parece a una exponencial y por tanto no hay tiempo de pico, y para valores más pequeños pues B no tiene sentido. Y para B igual a 0 hemos visto que el sistema oscila indefinidamente. Por tanto, solamente para valores de B mayores que 0 y menores que 2 es para los valores para los que va a presentar un tiempo de pico, va a presentar oscilaciones, etcétera. Y es para los casos en los que tiene sentido calcular los parámetros de oscilación, tiempo de pico, etcétera, etcétera. Si volvemos a nuestro ejemplo, obviamente aquí vemos que el tiempo de pico es el tiempo que tarda en llegar desde 0 hasta su punto más alto, que es este de aquí arriba, y se calcula según la fórmula que tenemos en el manual. Por otra parte, el tiempo de establecimiento es el tiempo que tarda en estar la respuesta dentro de una banda que sea el 5%, perdón, de la respuesta final. Entonces, si aquí arriba y abajo ponemos una banda de más o menos 5%, pues ahí estaría, o sea, el tiempo que tarda en estar dentro de esa banda es el tiempo de establecimiento. Y el tiempo de subida es el tiempo que tarda en llegar al 90% del valor final, es decir, hasta aquí. Este tiempo sería el tiempo de subida. Entonces, no debemos confundir tiempo de subida con tiempo de pico y con tiempo de establecimiento, que se calculan según las fórmulas que hemos visto en el manual. Y estos parámetros, sobre todo los de oscilación, tienen sentido para sistemas, evidentemente, que presentan una oscilación y se atenúan en el tiempo. Para sistemas que solo presentan una subida, como los que hemos visto muy amortiguados, pues solamente podemos calcular el tiempo de establecimiento. Bueno, pues con estas indicaciones espero que haya quedado un poquito más claro el cómo se comportan los sistemas de segundo orden. Evidentemente, no lo vamos a ver, pero cualquier otro sistema que se pudiera reducir a una expresión de este tipo es susceptible de que le hagamos el mismo análisis. Aquí hemos tomado un sistema mecánico, pero podríamos haber tomado un sistema eléctrico como este, y en cualquier caso, la forma de la ecuación va a ser muy semejante a esta. Me da igual si estamos hablando de masa, de rozamiento, de constante de muelle, etcétera. Al final, la forma de la ecuación, que es lo que interesa, es una forma como esta de aquí. Es decir, arriba una o dos constantes y abajo una expresión del tipo s cuadrado más algo por s más algo cuadrado. Y repito, me da igual si estamos hablando de un sistema eléctrico, de un sistema mecánico, de un sistema térmico, etcétera. Lo importante es la forma de la ecuación, ¿vale? Y por tanto, si la forma de la ecuación es esta, es un sistema de segundo orden, independientemente de que sea eléctrico, mecánico, etcétera. Y la respuesta a los escalones, a una función rampa, etcétera, va a ser la misma, independientemente del tipo de sistema que tengamos.